Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Castro. Hoy les vengo a hablar sobre un caso bastante interesante que ocurrió en mi país natal, Caracas, Venezuela, y es el caso de Roxana Vargas Quintero. Esto ocurrió el 14 de julio de 2008 y causó una gran conmoción en el país y de hecho permanece en la memoria de muchísimos venezolanos. Durante la investigación se encontraron muchas pruebas que conectaban a Edmundo Chirinos como autor del asesinato de esta chica, de Roxana Vargas. Chirinos, para el momento de los acontecimientos, gozaba de un enorme prestigio y reconocimiento como psiquiatra, ya que entre sus pacientes tuvo a exmandatarios como Rafael Caldera, Jaime Lucinchi y el presidente de ese entonces, Hugo Chávez Frías. Chirinos también fue fundador del Colegio de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, la UCB, una de las universidades más prestigiosas del país, y más adelante también fue rector de esta. No solo eso, sino que también se postuló a la presidencia de Venezuela. Así que sin más preámbulos, los dejo con la historia. Roxana Vargas Quintero nació en Valle de la Pascua, estado Guárico, y para el momento de los acontecimientos tenía 19 años de edad. Con una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, inició sus estudios de comunicación social en la Universidad Católica Santa Rosa. Residía con su hermana Mariana en la casa de su tía ubicada en la Quebradita 2 en San Martín. Según familiares y amigos, era una joven soñadora, cariñosa, apasionada, con grandes aspiraciones sobre el futuro. La televisión era su pasión. Luego de un tiempo y cuando se encontraba en el octavo semestre de comunicación social, inició sus pasantías en el canal de televisión RCTV Internacional. En ese destacado medio se desempeñaba como asistente de producción en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Todos estos logros indicaban que Roxana Vargas, a base de mucho esfuerzo y dedicación, estaba logrando su meta de labrarse un futuro en un mundo tan competitivo y que tanto le apasionaba. Pero no todo iba sobre ruedas en la vida de Roxana, y así lo demostraba su blog personal llamado Ana y Mía, mis reinas y nosotras sus princesas, el cual firmaba como Rox Brujita, y en donde la joven estudiante describía de manera muy detallada todo lo que acontecía en su vida. En muchos de estos relatos se podía entrever, entre otras cosas, carencias afectivas que no podía llenar, así como un sufrimiento constante, crisis depresivas con intentos suicidas, baja autoestima y temor a la soledad, lo que derivó posteriormente en un trastorno de personalidad. A todo esto también se sumaron problemas relacionados con la obesidad y que desencadenaron en bulimia y anorexia. A continuación, un fragmento de lo que escribió en su blog para tener una idea del perfil psicológico de la joven. Pero si vivieras el infierno en que vivo, me entenderías. Realmente siento que la vida es una pérdida de tiempo. Hacer el amor no me llena de placer y es algo que no lo he hecho con alguien que ame. Ver unas pelis tampoco. Ir a clases es mi peor pesadilla. Escuchar música lo que hace es darme ganas de llorar. Bueno, tengo que decir que llorar es uno de mis hobbies. En eso me la paso casi siempre. Algo a lo que siempre le he tenido mucho miedo es a la soledad y creo que por el temor tan grande lo estoy consiguiendo. Pero Roxana no se limitó a plasmar en su blog todo lo que sentía, ya que en una oportunidad le entregó a su madre una carta que había escrito después de cortarse los antebrazos. En esta le decía lo siguiente: me siento sola, frustrada y triste. Mi vida está llena de vacío y lo único que quiero es desaparecer. Todos me dicen que me quieren, pero siento que son solo palabras. Mi madre me vino a visitar este fin de semana. Me pidió que le prometiera que no me iba a seguir mutilando, pero no puedo cumplirle.
Siento necesidad de cortarme, de ver correr la sangre en mi brazo, acordarme de la porquería que soy. Hay muchas cosas que me atormentan demasiado. Mariano me pide que deje de hacerlo cuando yo le pedía muchas cosas a él y se negaba. ¿Cómo puede pedirme él algo a mí? Lo amo, pero yo no estoy viva por dentro. Soy un ser ambulante que camina pero que no está vivo. Quiero morirme de cuerpo, pero no lo logro. Y no lo hago por mi madre, solo por ella, porque sé que si atento contra mi vida, ella va a sufrir. Puede recaer en su enfermedad, de tal modo que prefiero seguir sufriendo, no siendo feliz, estar muerta en vida con tal de que mi mamá esté bien. Vale aclarar que Mariano estudiaba con la hermana de Roxana en el Utirla. Para Roxana era su sueño de amor, pero el joven nunca la quiso como mujer, aunque siempre le expresó un gran afecto como amigo. Su madre Ana Teresa, después de leer la mencionada carta, tomó la decisión de pedir una cita con la finalidad de que Roxana fuera evaluada por un médico psiquiatra. Para dicho tratamiento acudieron al doctor Edmundo Chirinos, a quien Ana Teresa Quintero ya conocía por haber sido su paciente con anterioridad, pues le había tratado por una depresión posparto. Chirinos era un reconocido psiquiatra que había nacido en el estado de Falcón y que para ese entonces tenía 71 años. Había obtenido el título de médico cirujano en 1958. Más tarde se graduó de licenciado en psicología y posteriormente doctor en ciencias. Todos estos títulos los obtuvo en la Universidad Central de Venezuela. Además, obtuvo el magíster en neuropsiquiatría y psicología clínica de la Universidad de Londres, Cambridge, Oxford, Inglaterra. En 1961 fundó el Colegio de Psicólogos de Venezuela. Fue elegido rector de la Universidad Central de Venezuela en 1984. En 1988 fue candidato a la presidencia con el Movimiento Moral, apoyado por el MEP, Movimiento Electoral del Pueblo, y el Partido Comunista. En 1999 formó parte de la Asamblea Constituyente. Presidió la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Deporte y Recreación. Chirinos también se destacó por utilizar prácticas mundiales para el diagnóstico y tratamiento de una muy amplia gama de afecciones psicológicas, psiquiátricas y neurológicas. El 1 de octubre de 2007, la joven estudiante asiste a su primera cita en compañía de su madre. El doctor Chirinos, tras evaluarla, le diagnostica esquizofrenia y procede a explicarles a ambas que el tratamiento consistía en curas de sueño, citándolas nuevamente para el día siguiente, 2 de octubre. Es en el transcurso de esta cita, la cual duró aproximadamente 4 horas, que el doctor se aprovecha del estado de sedación de la joven durante la terapia de sueño, para empezar a tocarla en sus partes íntimas. Roxana asistió a 5 consultas en total con el doctor Chirinos, entre octubre de 2007 y abril de 2008. Al parecer es en la 5ª consulta cuando la joven tuvo relaciones sexuales con el médico mientras estaba sedada. Al finalizar, este había insistido en que no debía hablar sobre aquello con nadie. Sin embargo, Roxana se lo contó a una amiga y esta a su vez le insistió que se lo comunicara a su madre. Roxana así lo hizo, refiriendo con detalle todo lo que había sucedido en el consultorio ese día. A raíz de esto, Ana Teresa Quintero decidió regresar con Roxana a Valle de la Pascua y el 22 de octubre comenzó a evaluarla un psiquiatra del pueblo. Su diagnóstico fue trastorno afectivo bipolar y posible bulimia nerviosa. Para mediados de diciembre, el psiquiatra consideró que la joven estaba estable y que por lo tanto podía retomar su rutina y le aconsejó que una vez en la capital asistiera a consulta con algún psiquiatra para chequearse. Una vez en Caracas, Roxana así lo hizo y durante 4 meses asistió a consulta psiquiátrica, pero esta vez en el Hospital de Clínicas Caracas con una doctora. Paralelamente a esto, Roxana decidió, por su cuenta, ver nuevamente al doctor Chirinos. No se sabe con certeza qué la motivó a tomar esta decisión.
pues por un lado sus familiares aseguraban que la finalidad de la joven era hacerse con las pruebas necesarias que le permitieran demostrar el proceder inapropiado del doctor al momento de denunciarlo públicamente, y en consecuencia poder vengarse. Y por otro lado estaban los que pensaban que se había enamorado o que lo había hecho por despecho. Lo cierto es que tanto sus familiares como amigos estaban al tanto de la relación y de los encuentros furtivos que tenían lugar en el consultorio del doctor y por consiguiente estaban muy preocupados. En su blog personal, Roxana describía el tipo de relación que estaba teniendo con su psiquiatra, así como también amenazaba con hacer público el hecho, para alertar a posibles clientes de Chirinos de su conducta inapropiada con pacientes femeninas. Esto habría preocupado mucho a Chirinos, quien, según lo investigado posteriormente por la fiscalía, llegó a amenazar a Roxana con hacerle daño si optaba por publicar todo el asunto. Al parecer esto fue motivo de constantes discusiones entre ambos. A continuación, un fragmento extraído del blog de la joven en el que detalla el tipo de relación que había entre los dos. Usted ha sido el único hombre con quien he tenido sexo y le agarré un cariño muy grande. Discúlpeme por todos los malos ratos. Aunque usted desconfía mucho de mí y busca maneras de alejarme, ¿podemos arreglar esta relación clandestina? No solo soy yo la del problema, porque cuando me pongo insoportable, usted pierde la paciencia. El día sábado, 12 de julio, Roxana se trasladó al consultorio del doctor Chirinos. Mariano la acompañó a tomar la camioneta que la llevaría hasta Plaza Venezuela, donde tomaría otro transporte para trasladarse hasta allá. El intercambio de llamadas por telefonía móvil permite inferir que el encuentro fue mutuamente acordado. Pasaron muchas horas y en vista de que Roxana no regresaba a su casa y tampoco devolvía las llamadas efectuadas por su madre y su hermana, ambas deciden acudir a la policía para notificar la desaparición de la joven. Los investigadores iniciaron la búsqueda y 2 días después, es decir, el 14 de julio de 2008, se encontró el cadáver de Roxana Vargas en un terreno baldío de Parque Caiza. A la joven le habían propinado un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte. Su cuerpo fue encontrado por moradores de la zona. La autopsia determinó que dicho golpe fue realizado con un objeto contundente, el cual le produjo una fractura cráneoencefálica que provocó su muerte, y además tenía en la sangre una cantidad de sedante superior a la dosis terapéutica. Durante los primeros días posteriores al hallazgo del cadáver se tejieron diversas hipótesis, desde que había sido asesinada por ejercer como periodista de Radio Cargas Televisión, cadena opositora al gobierno, hasta que había sido víctima de la excesiva inseguridad ciudadana de la capital venezolana. También se apuntó a la posibilidad de un secuestro express, ya que Parque Caiza se había convertido en aquel entonces en un lugar bastante idóneo para deshacerse de personas secuestradas, la gran mayoría de ellos muertos. Descartadas estas hipótesis, todas las miradas apuntaron rápidamente al doctor Chirinos, señalado por la madre de Roxana como posible autor del homicidio. Además se pudo determinar que el día en que desapareció Roxana, el psiquiatra había realizado 6 llamadas a la joven. Doctor, el día que Rosana desaparece, ¿llegó a tener contacto con usted? Mi abogado me ha recomendado, insisto, y perdonen que sea tan persistente, pero para mí, después de 50 años de ejercicio profesional y de haber pasado por mi consulta tanta gente de todos los niveles, además te puedo mencionar 3 presidentes, por ejemplo. El doctor Caldera, el doctor Jaime Lucinchi y el actual presidente. Entonces, yo voy a mencionar las cosas que me han dicho, que me han comentado, que están en las historias respectivas. Pero doctor, ¿a qué atribuye usted, más allá de lo que ella haya podido señalar en su blog, que se enfilen las baterías hacia el mundo chirino y que hoy en día salgan informaciones extraoficiales de los cuerpos de investigaciones correspondientes que apuntan únicamente hacia su persona? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo chirino se convierte en blanco desde su punto de vista? Qué buena pregunta. ¿Por qué me parece buena? Porque es la que yo me hago constantemente. ¿Por qué una joven de las tantas que asesinan todos los fines de semana la relaciona justamente conmigo? Porque fue paciente mía. Ha habido muchos pacientes míos que han muerto, algunos asesinados. Entonces cada vez que un paciente mío muere,
de la forma que sea, tiene que aparecer el nombre de Edmundo Chirino en toda la prensa. Yo no tengo. El lunes 21 de julio, Edmundo Chirinos tenía que presentarse en tribunales para declarar como testigo, pero no lo hizo, por lo que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas puso en marcha varios allanamientos en sus propiedades. Realizó un primer allanamiento en la casa del psiquiatra, luego realizó otro en su penthouse ubicado en Cebucán, y por último en su consultorio ubicado en la urbanización La Florida. En este último lugar llevaron a cabo una prueba de luminol que resultó positiva, ya que localizaron rastros de sangre en la pared y en la alfombra. Las pruebas de ADN confirmaron posteriormente que pertenecían a la joven. Igualmente se encontró en el diván uno de los zarcillos de la víctima. Además, había manchas de sangre en la maleta de uno de los Mercedes-Benz de Chirinos. Las pruebas también confirmaron que pertenecían a ella. En el allanamiento realizado en su residencia, localizaron 1.200 fotos de pacientes mujeres desnudas, mientras el psiquiatra abusaba de ellas, valiéndose de sedantes. Entre las fotos se halló una de Roxana totalmente desnuda. En el juicio que se le siguió por la muerte de Roxana Vargas, el Ministerio Público presentó alrededor de 80 elementos de prueba que le señalaban como autor material del hecho. Durante las audiencias de juicio, Edmundo Chirinos negó ser responsable del delito por el cual iba a ser condenado. Reiteró en varias oportunidades que la sangre, el zarcillo y las fotografías encontradas por los funcionarios en los allanamientos se las sembraron. Hasta el final, el doctor Chirinos aseguró ser inocente. En agosto de 2008, justo después de que Chirinos se le imputó el homicidio de Roxana Vargas, de 19 años, dos mujeres más se presentaron para acusar al médico de haberlas violado. Sin embargo, como habían pasado más de 5 años, ambos delitos habían prescrito. Fuentes de la Fiscalía explicaron que en la audiencia fueron mencionadas 14 mujeres que, como Roxana, tuvieron relaciones con Chirinos durante la consulta médico-paciente. En septiembre de 2010, el Tribunal Quinto de Juicio de Caracas sentenció a Chirinos a 20 años de cárcel por homicidio. El tribunal igualmente acordó inhabilitar a Chirinos para el ejercicio profesional de la psiquiatría durante el tiempo que durara la pena impuesta. Chirinos fue recluido en la prisión de Yare 3. Durante su reclusión sufrió un accidente cerebrovascular que le generó un edema subdural. Como consecuencia, quedó con problemas para hablar y debía desplazarse en silla de ruedas. En marzo de 2012, la Corte de Apelaciones número 2 de Caracas le otorgó la medida cautelar de casa por cárcel por su edad avanzada. El 6 de agosto de 2013, Edmundo Chirinos había sido trasladado a una clínica por una neumonía severa. El 24 de agosto de 2013, fue hallado sin vida en su residencia de Caracas. Posteriormente, Ana Teresa Quintero, la madre de Roxana, confesaría lo siguiente: «Yo no lo denuncié, porque nadie me iba a creer, pero la llevé a un médico en Valle de la Pascua que le tratara la depresión. El día de su muerte, ella quiso hacer justicia por su propia cuenta. Creo que lo amenazó con denunciarlo y fue por eso que él la mató». Este fue el caso de Roxana Vargas Quintero. Espero lo hayas disfrutado un montón. Acá abajo te voy a estar dejando mis redes sociales y la caja de comentarios en donde me puedes escribir lo que quieras o si tienes algún dato adicional de esto que ocurrió en Venezuela. Quiero que sepas que por un tiempo vamos a estar focalizados en hechos que hayan ocurrido en Latinoamérica, porque entiendo que la mayoría de ustedes son de acá. Así que, sin más, los dejo, los miro la próxima semana y muy agradecido por todo el apoyo que nos brindan. Así que hasta el próximo caso.